Así que bueno, eso, y bueno, más que nada, darles la bienvenida otra vez. Le voy a dar paso a otra persona a quien quiero agradecer, que estuvo involucrado directamente en la organización de estas jornadas, que es un guía también de nuestra provincia, tal vez muy conocido por muchos de ustedes, que ha sido miembro de la ISAC también en otras oportunidades, y hoy va a estar, y durante estos días va a estar moderando estas jornadas. Es el colega Danilo Locker, ¿sí? A quien le voy a dar paso, y bueno, como dije, aprovechar para agradecerle también por toda la ayuda y colaboración en estas jornadas. ¿Sí? Así que sin más, voy a dar paso. Danilo, Bueno, bienvenido. muchísimas gracias. Fue un placer colaborar con AISAC y con vos, Carito, personalmente. Esta vez la AISAC organiza un, un curso que tiene esencialmente el objetivo de satisfacer las necesidades que tenemos los guías profesionales de turismo en adquirir experiencia en el conocimiento general de la flora nativa, de la estepa y los ambientes altoandinos. Y bueno, si bien a Claudia la conocemos y nos tiene súper bien acostumbrados con excelentes charlas y cursos de capacitación, esta vez el curso cuenta también con otras oradoras, son investigadoras como Claudia, educadoras, y que se focalizan en temas de ecología de montaña, botánica, el manejo, la restauración de ambientes de altura, y tienen una amplia experiencia en la publicación de libros de flora de Patagonia, investigación y publicaciones de diferentes trabajos en general. La tarea de los guías de turismo, bueno, y de montaña es brindar la información con la mejor base científica. Creo que esta vez estamos somos muy afortunados de tenerlas aquí a las chicas. Entonces, bueno, está Archie presentado el curso. Ahora va a hablar Claudia Guerrido, como ustedes muchos la conocen, pero les cuento que es profesora de botánica en la actualidad de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata, es investigadora del Instituto de Ciencias del Ambiente y tiene un doctorado. Ella, bueno, vamos a iniciar en un segundo la charla, y después vamos a tener un tiempo para realizar preguntas. Todas se pueden hacer por chat y las irá contestando Claudia a través de Carolina, que es la moderadora. Y esta noche acompaña a Claudia la doctora Alicia López, que es investigadora adjunta de CONICET. Y nada más de momento, la dejo a Claudia, que va a hacer su, su curso de capacitación. Muchas gracias a todos. Hola Danilo, hola Carolina, Alicia y bueno, todas las personas que están conectadas. La verdad que nos sorprende tanta participación, nos alegra mucho que haya tanto interés en las plantas. Y bueno, en estos 3 días que vamos a estar charlando sobre las plantas, bueno, obviamente agradecerles a todos por estar presentes y querer aprender un poquito más de algo que por ahí nosotros sabemos un poquito de cada cosa, no mucho, pero algo podemos llegar a transmitirles. Para comenzar, yo quería hacer una pequeña breve introducción a un tema un tanto lejos de lo que es nuestra disciplina, pero como para hacer una pequeña introducción a lo que es el conocimiento científico. Entonces, les quería mostrar esta plaquita de Mafalda, que va a hacerle una pregunta al padre y por las dudas se trae una sillita y un vaso con agua y le pregunta qué es la filosofía. Obviamente que de esto sí que no sabemos nada, pero simplemente para hacer una aclaración sobre los temas que vamos a estar tratando, y es que nosotros en ciencia nos manejamos con el conocimiento científico, y eso es lo que queremos transmitirles,
pero queremos que haya una aclaración sobre el tema. Hace unos días, charlando con un amigo, nos pusimos a filosofar un poco y luego de un rato de charla yo le leí una frase de una conversación que hace unos cuantos años, ¿no? Se dio entre un nativo norteamericano y un europeo suizo. El nativo norteamericano le da una definición del hombre blanco a este señor blanco, de apellido Jung, psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, filósofo. Y el nativo norteamericano, el nombre Lago de Montaña, que es la traducción del nombre, le dice sobre los hombres blancos: sus ojos tienen una mirada dura, siempre buscan algo. ¿Qué buscan? Los blancos quieren siempre algo, están inquietos. No sabemos qué es lo que quieren, no los comprendemos. Creemos que están locos. Esta frase contradecía totalmente lo que me había dicho mi amigo, de que le habían dicho en su curso de filosofía, pero bueno, de ahí largamos a charlar otro rato. Y para mí esta definición es bastante certera, bastante clara de cómo somos esta sociedad occidental en la cual nos movemos, que siempre estamos en la búsqueda de algo. No sabemos bien qué, pero seguimos buscando. Buscamos respuestas. Este sería el motor de la ciencia. Esto es lo que hace que la ciencia avance, si podemos decirlo de una manera, que la ciencia siga aportando respuestas y sobre todo muchas más preguntas, ¿sí? Y bueno, a mí también me tocó en un momento participar de un curso de epistemología. ¿De qué? Dije yo. Epistemología, es filosofía, es lo mismo, me dijo mi amiga que me estaba incitando para ir al curso. Y le digo, ¿por qué? Es que hay que hacerlo, es obligatorio, es del doctorado, lo tengo que sacar ahora y no dejarlo para el final, vamos y lo hacemos ya. Bueno, fuimos. El curso lo daba un filósofo, biólogo además. Y mientras íbamos ingresando, porque eran épocas de presencialidad, íbamos entrando y nos larga así una pregunta. ¿Ustedes conocen la teoría de tectónica de placas? Nos dicen. Y con las cabezas, todos sí, sí. Bueno. ¿Y ustedes creen en la tectónica de placas? Ahí ya no movimos las cabezas, movíamos los ojos. Y ustedes saben que antes no existía esa teoría. En la década de los 60, antes de esa década, no existía la teoría de placas. Bueno, asentíamos con la cabeza. Inmediatamente a mí se me apareció un libro, recordé un libro que había visto en primer año de la facultad, cuando recién arrancaba a estudiar, que estudiábamos de libros. Eso suena arcaico hoy, pero teníamos que ir a la biblioteca y retirar libros. Y yo fui tarde, entonces los libros que estaban en la lista ya no había más. Me tocó uno viejo, viejísimo, esos de hojas amarillas. Y estudié lo que tenía que estudiar para ese examen y lo terminé de hojear, y al final del libro estaba el título del capítulo, decía deriva continental. Y yo lo miré y dije, faltan hojas. Y volví al índice y no, era deriva continental. Y digo, qué raro. Bueno, quedó ahí. Pero en ese momento se unieron las dos cosas, y cuando el filósofo vuelve a decir, pero no tengan miedo, ustedes creen en la tectónica de placas, no tengan miedo en creer. Es una teoría avalada, con sustento científico, que no va a cambiar. Así aparezcan nuevas ideas, deberían refutar esa teoría, pero es algo certero en lo que podemos creer. Y ahí respiramos tranquilos. Fue como, uff, no nos va a tirar abajo esta teoría. Y claro, el libro viejo no tenía la explicación de la deriva continental, ¿sí? La deriva continental la conocíamos de antes, pero no había una explicación para ese fenómeno. Entonces, las teorías vienen a explicar el mundo en el que vivimos y se van ampliando, se van acomodando, se van cambiando a veces esas teorías.
Y bueno, durante toda esa semana de curso fue eso, un bombardeo de ver qué es, qué no es, por qué sí, por qué no, y sobre todo dudar. Ese era el objetivo del curso, dudar del conocimiento. ¿Y por qué? Porque llego a esto de decirles, bueno, nosotros ahora vamos a tener un curso de 3 días con base en conocimiento científico, pero nunca dejen de dudar, porque el conocimiento va cambiando. Lo que nosotros sabemos hoy sobre las plantas no es lo mismo que sabíamos ayer y no es lo mismo que sabremos mañana, porque se va acumulando conocimiento, van habiendo nuevas evidencias, van habiendo otras herramientas de investigación y va cambiando. El conocimiento científico va cambiando, como absolutamente todo en nuestra vida va cambiando, aunque a veces no nos demos cuenta. Pero justamente hoy estamos en tiempos de cambio, ¿no? Por esta pandemia que nos acompaña. Así que para arrancar este primer día de capacitación, de jornada, como quieran llamarlo, tenemos la suerte de que nos acompaña la doctora Alicia López. Nos conocemos gracias a las plantas. Ella me pidió una vez una fotografía de una planta para utilizar en uno de sus papers. Nos conocíamos así formalmente vía email, hasta que después nos vimos en Calafate y fuimos a buscar las plantitas esas de las que hablábamos, y ahí ya nos hicimos amigas. Así que Alicia nos va a contar un poco de cómo es este mundo para darle nombre a las plantas, en este caso, ¿sí? Cómo es que funciona esto de que las plantas como especies tienen sus nombres. Así que bueno, los dejo con ella y después sigo yo. Bienvenida. Gracias, Clau. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. A ver. Ahí. Ahí estamos. A ver. Bueno. Bueno, yo entonces soy Alicia López, soy investigadora de CONICET y tengo lugar de trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y también ocupo el lugar de curadora del herbario Val, que está ahí en la Unidad Integrada Balcarce, que es un lugar que comparten la Facultad de Ciencias Agrarias y la Estación Experimental del INTA de Balcarce. Así que ahí, bueno, ahora no estoy yendo mucho, pero ese es mi lugar de trabajo, de cuerpo presente, digamos. Bueno, entonces, atendiendo a la invitación de Claudia, preparé esta pequeña presentación, después charlamos todo lo que quieran. Un poco la pregunta era, bueno, ¿cómo definimos que estamos ante una nueva especie? ¿No? Yo creo que es una de las cosas más lindas que nos puede pasar como taxónomos, como esto, siempre me preguntan por esto, bueno, ¿descubriste una nueva especie? Bueno, ahora les cuento cómo fue el camino para llegar a esto. Entonces, todo empieza con un viaje, como las mejores historias. Y bueno, en este viaje, esto fue hace 10 años ya. Yo en realidad hasta ese momento trabajaba en citogenética, en filogenias moleculares, así que mucho de campo en realidad no tenía. Y además estaba cambiando de tema. Yo había estado trabajando yo soy correntina, así que hice el doctorado con unas plantas que en realidad tienen distribución Sudamérica hasta Corrientes, así que mi mundo estaba como un poco más, era un poco más tropical. Pero bueno, surgió la idea de trabajar con este grupo particular de plantas de Patagonia, así que bueno, yo me puse a estudiar, armé un plan de trabajo,
todo con bibliografía y libros, como dice Clau, y plantas de herbario y ejemplares, información de los ejemplares, pero en realidad estrictamente a las plantas vivas no las había visto nunca. Que esto por ahí es algo que quiero que empaticen conmigo. O sea, ustedes, yo creo que ustedes conocen, o sea, no es que creo, sino que estoy segura de que ustedes conocen las plantas mucho más que yo, que cualquiera de los que trabajamos con flora, incluso con fauna de Patagonia. Entonces quiero mostrarle ahora cómo nosotros las vemos desde nuestro lado. Entonces yo lo que sabía era que, bueno, que estaban estas especies que eran particulares, que crecían en Patagonia, que eran 5 especies, y bueno, y salimos de campaña a coleccionar. Esa era mi gente con la que viajamos, y la verdad es que la pasamos muy bien. Salimos de San Isidro, yo estaba en el Instituto de Botánica de Arguiñón, así que bueno, emprendimos el viaje. Y la otra cosa es que yo iba buscando poblaciones, porque las preguntas que yo me había planteado en mi plan de trabajo eran preguntas evolutivas, y entonces, como la unidad de la evolución es la población, mis colecciones de plantas eran no solo de individuos, sino yo juntaba poblaciones. Entonces, esto era en el camino ese tan hermoso que ya lo vamos a hacer con Claudia en algún momento, es la ruta 41 al camino al Paso Roballos. Y bueno, y las fotografías de las plantitas que ven a la izquierda son, yo sacaba además las fotografías de cada individuo que coleccionaba. Pueden ver ahí la bolsita Ziploc que tiene el número, y entonces, bueno, yo sacaba la fotito, después colectaba la planta, la ponía en el sobrecito con sílica, hacía las anotaciones, y bueno, y seguía, ¿no? Entonces, toda esta campaña tuvimos bastantes problemas igual, se nos pinchó la rueda, nos pasaron un montón de cosas, comimos en bajo caracoles, todo lo que nos podía pasar nos pasó, muy divertido, aprendí muchísimo, y bueno, y pudimos juntar algunas de estas poblaciones, de estas especies que yo, o de lo que yo creía que estaba buscando. Entonces, bueno, les cuento rápidamente. Uno cuando llega, estas son las prensas de herbario de las plantas que uno colecta. Después uno llega o sea, uno va juntando, va acumulando, ¿no?, las prensas de herbario durante el viaje, más en una campaña de Patagonia fueron como 20 días. Entonces después uno llega al instituto y bueno, viene todo el trabajo posterior, ¿no? Entonces las plantas prensadas se secan, bueno, en el Darwinian hay unas estufas de secado, todas las técnicas de cómo se cambian los papeles, hasta que finalmente uno obtiene la planta prensada, que es el ejemplar de herbario, y ahí sí, lo que se hace es, se corrobora la identificación. Entonces a veces uno en el campo puede ponerle el nombre de la especie porque la conoce, y a veces no, y si son de las que uno, o las especies con las que uno trabaja, las identifica uno mismo, y si no, la derivamos a otros investigadores. Entonces, esto es como para que vean una secuencia de, bueno, el ejemplar de herbario, que uno lo puede mirar, cómo tiene las carpetas, digamos, con los ejemplares, y después se van y se intercalan en la colección general. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba convencida de que era Oxalis adenophylla. Esa era mi anotación de campo. Listo, dije yo, no pasa nada. La vuelvo a mirar después de seca, y era como que no coincidía mucho con las descripciones. O sea, fíjense que por más que yo estaba trabajando en el grupo, y bueno, y ya había revisado la bibliografía y todo, como dice Claudia, uno siempre desconfía, o sea, primero está la duda. Entonces, bueno, chequeemos, digamos. Y entonces, bueno, yo me puse a mirar y dije, bueno, esto se parece bastante, pero no es. Por supuesto, consulté, por suerte en ese momento en
En el instituto estaba María Emma Múlgura, no sé si la conocen, Marieta, una botánica que trabajó bastante con los oxalis, y entonces me puse a mirar las plantas con ella. Y entonces, bueno, entonces la duda, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Esta es la descripción que yo tenía, que estaba publicada hasta ese momento, que era en una revisión que había hecho Alicia Lurtek del año 2000, y esto era lo que sabía, digamos. Esta es la clave de identificación de las especies, la descripción, y bueno, las descripciones de lo que estaba descrito hasta ese momento. Y bueno, no cerraba mucho. Entonces, otra cosa que se hace es, yo con mi plantita incógnita voy a los armarios del herbario, saco todas las plantas que están almacenadas bajo ese nombre y las miro. O sea, es mirar de a una las plantas y por supuesto hay caracteres que uno presta más atención y bueno, de acuerdo a cómo es la descripción, vas mirando por comparación así estricta, digamos, ¿es o no es? Bueno, entonces este es o no es, finalmente no nos cerraba ni la descripción, ni la clave, ni las descripciones anteriores, ni los otros ejemplares que teníamos en el herbario darwiniano, que bueno, que tiene bastantes ejemplares, entonces estábamos como ante una duda que cada vez tendía más a hacernos pensar que podíamos estar ante una nueva especie. La ventaja que tuve es que como yo estaba coleccionando poblaciones, yo junté muchos individuos. Entonces, porque a veces pasa que a veces se describen especies en base a un único individuo, porque pasa, y yo acá tenía la suerte de que tenía varios ejemplares. Entonces, esto es un poquito más para contarles, bueno, a qué llamamos caracteres, o cómo estos, o sea, por qué consideramos, digamos, estos caracteres como caracteres taxonómicos. Entonces, para clasificar, nosotros nos basamos en las diferencias que hay entre los objetos a clasificar. Y la variación es la fuente de la evidencia taxonómica. Entonces, la variación de estos caracteres es lo que va a hacer que yo ponga en este casillero, digamos, a esta especie, y en este otro casillero o a este individuo, y en este otro casillero a este otro individuo. Entonces, a grandes rasgos, nosotros dividimos los caracteres taxonómicos, por ejemplo, tenemos los caracteres morfológicos, que hacen referencia a la forma y a lo que puedo ver, digamos, de las plantas que estoy estudiando, y además los dividimos en vegetativos o reproductivos. Los reproductivos hacen referencia a, por ejemplo, las flores, los frutos de la planta, y vegetativo sería todo el resto. Y también usamos caracteres moleculares. Los más comunes actualmente son los de ADN, digamos, con los que hacemos las filogenias moleculares. Y además, los tipos de datos, digamos, los podemos así también dividir en de doble estado, de multiestado, por ejemplo, no sé, la presencia o ausencia de las máculas en las hojas son un tipo de carácter que es doble estado, o sea, presencia-ausencia. Pueden ser de estados excluyentes, si por ejemplo las inflorescencias son axilares o terminales. Multiestados, si son cualitativos, pueden ser cualitativos o cuantitativos. O sea, cada uno de estos, o sea, uno va construyendo, digamos, este tipo de matrices en función de las plantas que quiere describir o que está investigando. Entonces, todo esto para mostrarles que después de mirar, además, estos caracteres van a ser distintos. Por supuesto, se imaginarán que, bueno, vieron el tamaño que tienen estas plantitas. No es lo mismo si yo voy a describir un sauce que si voy a describir un oxalis, que es este caso. Entonces los caracteres no van a ser los mismos, ¿no? O sea, depende del grupo que uno esté estudiando, o no sé, una orquídea, no se va a describir con los mismos caracteres con los que describimos estos oxalis. Entonces, ¿qué hice yo? Además de estudiar
esta especie incógnita, digamos, estos ejemplares que yo tenía, que había colectado y que ya los tenía herborizados, además de estudiar esos ejemplares, estudié todos los de las especies que se le parecían. O sea, estas otras 5 especies que estaban propuestas para esta sección, que es la palmatifolia, que es la que crece en Patagonia. Entonces, yo sumé al estudio, digamos, de estos ejemplares que tenía, todos estos individuos que son ejemplares de herbario que yo tenía en el herbario de San Isidro, y además pedí préstamos al herbario de Tucumán, que es el aldillo, y creo que habían visto también algunos ejemplares que estaban en el herbario de, ¿cómo se llama? En el del Museo de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí es como que se pone un poco más tediosa la cosa. Entonces, además de mirar, por ejemplo, acá tengo, bueno, que miraba el pecíolo de la hoja, que si era glabro o era piloso, cuánto medía, los peciólulos, medían 0,5 milímetros, el número de los folíolos, el largo, el ancho, bueno, todas estas caracteres. Entonces, no solo de lo que yo tenía, de mi especie incógnita, sino también del resto de los individuos de las otras especies, para ver si efectivamente había una diferenciación o no. Entonces, por arte de magia, o no, para mí estos estudios estadísticos a veces son así como, pero bueno, tuvimos no sé, la suerte, qué sé yo, de cuando obtuvimos este análisis de agrupamiento, entonces veíamos que las especies o los ejemplares, o los individuos que nosotros, que yo había medido, porque esto estrictamente lo hice yo, así que puedo decir yo, que yo había medido, los de adenofila se parecen más entre sí, los de eneáfila, Oxalis eneáfila, se parecen más entre sí, pero fíjense que hay variaciones, o sea, no es que todo es lo mismo, sino que hay variaciones, pero son más parecidos entre sí que con el resto de las especies. La cineata, loricata, y bueno, y esto que está señalado acá sería lo que era nuestra especie incógnita, digamos, que terminamos nombrando Oxalis morronei, bueno, en honor a un botánico. Ay, perdón, la ruedita se me adelantó. Pero bueno, entonces, además de mirar, es medir, es convertir esas mediciones en un dato, y convertir esos datos en esto que interpretamos como que hay una variación suficiente como para identificar cada una de estas especies como diferentes. Y esto les agrego porque en ese momento, esta publicación es de hace, no quiero decir, pero hace 10 años, es la de Morronei. Entonces, sí, pasó un montón, Claudio. Entonces, esto les agrego algo más, porque en este momento ya no se aceptan especies nuevas si no tenés la filogenia que muestre que tu especie se diferencia molecularmente del resto de las especies del grupo. O sea, yo en este momento debería haber presentado esto que les muestro acá. Este es un trabajo de Cristian Zanotti y Agostina Sazone, que son, bueno, 2 colegas amigos, entonces les hago publicidad también, excelentes taxónomos. Ellos acá también tenían esta misma situación, digamos, de esta especie que encontraron en el campo, y fíjense como acá en la filogenia molecular ellos encuentran que a lo que ellos denominaron Cicergium humahuacense, los individuos se agrupan más entre sí y forman este clado acá en celestito que con el resto de las especies. Entonces es una evidencia más de que lo que encuentran es una especie distinta. Sería el equivalente a lo que yo les mostré con morfología. O sea, estos son datos morfológicos medidos, y estos son datos moleculares, y bueno, también indican lo mismo. O sea, es como que es una suma de evidencias para lo que uno en realidad lo ve en el campo y lo ve, después ves las plantas. Entonces, bueno, volviendo a nuestro Oxalis, esta fue la publicación, que bueno, la escribimos con Marieta Múlgura. Les cuento que ese fue el último año
sí, 2011, en el que había que escribir la descripción de la especie todavía en latín. Después se probó que ya no se, o sea, en este momento se pueden escribir en inglés y están aceptados. Pero bueno, esta especie todavía tiene su descripción en un latín muy rudimentario, como se imaginarán. Pero somos, así de modernos somos los taxónomos. Pero bueno, vale, vamos lento, pero vamos. Entonces, esta fue la descripción de la nueva especie. Esta es la ilustración botánica, que es una ilustración que también es una ilustración particular, que se diferencia de la ilustración naturalista. Esta fue hecha por Marcelo Moreno. Y este fue el ejemplar, se llama ejemplar tipo, que es sobre el cual se basa la descripción de la nueva especie. Entonces, este ejemplar tipo está depositado en el herbario de San Isidro. Cualquiera que esté trabajando, que quiera corroborar, lo puede ir a mirar y puede ver si la descripción que hicimos con Marieta, por ahí le falta algo, o sea, es nuestro testigo de lo que decimos en la publicación. No puede haber una publicación de una nueva especie si no hay un ejemplar depositado en un herbario reconocido. Así que esta fue nuestra decisión, y bueno, fue en honor a un botánico que había fallecido recientemente. Entonces, esto les quiero contar, y también por ahí les quiero pedir un poco de perdón y de piedad. Las claves de identificación que nosotros proponemos, como botánicos taxónomos sentados en una lupa y con material, nosotros trabajamos con material de herbario, y las descripciones se hacen a partir de los materiales de herbario. Entonces, miren la preciosidad que es la plantita esta, que yo podría describirla con su color, con esas venas, la venación marcada, con los pelitos, no sé, podría adjetivarla de muchas maneras, pero lo que tengo a mi vista es esta otra versión, que está un poco seca, aplastada, y, ¿no? Entonces, las descripciones botánicas, la descripción científica se basa en el ejemplar de herbario, y el resto va al apartado que dice observaciones. Entonces, para nosotros es difícil, digamos, incorporar esas, o poder transmitir o comunicar a partir de, ustedes se imaginan, este ejemplar de herbario. Entonces, por eso yo valoro muchísimo los libros o las guías de campo o las floras regionales, porque tienen como esta libertad de mostrar un poco más las plantas como realmente son en su ambiente, y me parece eso súper valioso. Pero bueno, como, o sea, nosotros tenemos esta limitación, es nuestras técnicas de trabajo en la que nos basamos en lo que está conservado como ejemplar de herbario. Lo mismo, una acotación más, nos pasa con las distribuciones. O sea, nosotros necesitamos el ejemplar de herbario para decir que una planta existe en determinado lugar. No nos sirve si alguien la vio, o la fotografías ahora un poco más, pero nosotros necesitamos tener el respaldo físico de lo que estamos diciendo para poder publicar. Entonces, ¿qué más? Algunas reflexiones. Claro, porque, o sea, hasta ahora ustedes me tienen que creer que la especie existe, por ejemplo. Entonces, podemos hablar un montón sobre lo que es una especie, porque en una habitación con N biólogos habrán N+1 definiciones de especie. Y esto está, o sea, yo creo que es lo que mantiene interesante la cosa, digamos. Por ahí los botánicos tenemos como gremio nuestra definición, que va a ser un poco distinta de la de los zoólogos, bastante más distinta de los que trabajan con hongos, con líquenes, ¿no? Pero bueno, entonces yo soy como más de las que, más utilitaria. O sea, yo creo que yo necesito definir una especie para poder, necesito nombrarla, para poder trabajar con eso,
poder conservar, por ejemplo. O sea, para hacer una lista de especies que tienen que ser conservadas, yo necesito el nombre y bueno. Entonces esa sería como una primera reflexión. La segunda es solo para contarles que en esto de que vamos construyendo ciencia todo el tiempo, hay como una controversia que se da entre los taxónomos, solo para nombrarla, Lumper y Splitter, que serían los que tienden a dividir. Entonces cada variación que encuentran morfológica ya es una especie nueva, y los que dicen no, hay que mirar el panorama general y considerar las variaciones dentro de una misma cosa. Yo creo que depende de para qué. Yo tiendo a ser más como agregadora, a pesar de que les acabo de contar que bueno, que nombré una nueva especie, pero en realidad yo tiendo a pensar que la variabilidad existe dentro de las especies mismas. Y la otra cosa, que esto también es un poco de lo que venía diciendo Claudia, que un nombre es una hipótesis. Entonces, es una hipótesis y yo trabajo con eso, y puede cambiar y se la puede ver distinta, y bueno, y hay que aprender a vivir con eso. Y esto, bueno, es un poco en lo que estoy como trabajando, en mi manera de dar la vuelta y de volver, que es la taxonomía, la importancia de la taxonomía y la importancia de nombrar, pero de una taxonomía integrativa donde no solo importe, o sea, ni demasiado molecular, o sea, hay que mirar de todo, y hay que incluir la información o las evidencias que nos aportan las distintas técnicas para lograr, o sea, el objetivo es una clasificación estable. Esa es como nuestra fantasía por ahí. La idea es que, bueno, que sea estable y robusto y que refleje las relaciones evolutivas de los taxones, y se supone que eso nos va a permitir que se mantengan en el tiempo. Entonces, bueno, con esto de que solo existe lo que se nombra, y entonces la taxonomía para entender, para hacer planes de manejo, para proponer y para intentar estrategias de conservación, y también para amar. Es conocer para amar. Así que bueno, espero que les haya gustado mi cuentito. Yo quedo a disposición. No sé si hay preguntas. Gracias, Alicia. Creo que más que claro esto de cómo vamos aprendiendo y dudando a la vez todo el tiempo. Así que bueno, yo quisiera que lo que haya de preguntas sobre este tema lo resolvamos ahora, así no tenemos todo el tiempo acá, te podemos despedir, porque es muy valioso tu aporte, tu tiempo y mostrarnos esta parte de las plantas que nosotros no vemos, ¿no? Que estamos en el campo, las vemos vivas. Claro, eso es una ventaja, gente. Así, eso es maravilloso, pero bueno, sabemos de dónde viene todo ese cúmulo de conocimiento, y eso, verlo rápidamente, cómo se logra llegar a una nueva especie, debe ser maravilloso. No sé Toda qué. una aventura. Mm. Las máculas son máculas o manchas. Eso también forma parte de como la terminología de cada grupo. En este caso, máculas es mancha. Y otra cosa que tienen los oxalis en las descripciones, que mencionan cali o calli, que yo rastreé el uso del término ese, y es como que en una publicación lo empezaron a usar, y también son como otras manchitas especiales que tienen los sépalos y en los pétalos, propio de los oxalis. La especie esta que vos encontraste, ¿se basó en caracteres morfológicos solamente o ya? Sí. En ese momento sí, ahora, porque después seguí trabajando con el grupo, tenemos hecha la filogenia, y en la que mantiene sus diferencias
o sea, también encontramos a posteriori, digamos, de la publicación las diferencias morfológicas. Y otra cosa que les cuento, después tuve la suerte de recorrer herbarios, y en la parte de indeterminados encontré mi especie, la encontré en un herbario en Estados Unidos. Estaban ahí las hojitas y bueno, y le puse el nombre. Porque claro, estaban indeterminadas porque no se las podía determinar. Entonces, pero eso fue una grata sorpresa. Acá me preguntan si son solo Sí, ¿quién va? No, está bien. No, Danilo, dale. La pregunta que hacen es si pueden existir oxalis híbridos. Sí, a ver. Sí, como poder existir, sí, claro. Porque el tema es así, las hibridaciones son, por definición, digamos, son como cruzas entre dos especies que generan una cosa tercera. Y hay algo que se llaman en evolución zonas híbridas. Entonces, hay regiones donde, por ejemplo, conviven dos que conocemos como especies distintas, que no tienen del todo cerradas las barreras de especiación, y entonces algunos cruzamientos generan una descendencia viable. Ahí venimos con el tema de la definición de especie. Entonces, alguien que trabaja con animales te diría que si se cruzan y producen este híbrido, tan separadas no están, pero en las plantas es frecuente encontrar algunos híbridos en estas regiones, en zonas híbridas. Yo no encontré, porque en Oxalis, en estas por lo menos, no encontré híbridos, pero podría. Gracias. Y hay otra pregunta que es, ¿por qué basarse solo en los herbarios y no complementar con fotos de ejemplares vivos? Mira, la respuesta que se me ocurre es que los herbarios, que tenemos ejemplares de herbario desde el 1600, del año 1600. Y entonces es nuestra manera de asegurarnos como la continuidad. O sea, la fotografía es algo que se originó en la historia esta, ¿no? En esta historia de las ciencias naturales, podemos decirlo, es algo que apareció reciente, hace poco. Imagínense que seguíamos hablando en latín, si vamos a aceptar la fotografía como... pero fuera del chiste, digamos, volviendo, el ejemplar de herbario permanece por cientos de años. Y cada investigador que quiere revisar puede volver a ese ejemplar de herbario y poner a prueba la hipótesis de que ese nombre, de que eso es una especie. Entonces, por eso se sigue manteniendo, digamos, el ejemplar de herbario como la evidencia física de ese nombre. No sé si se entiende o si los convencí. Igual se van agregando informaciones, por ejemplo, el tema del uso del GPS, o sea, ahora está todo georreferenciado, y hay, por ejemplo, estrategias para incluirle la georreferenciación a ejemplares que originalmente no tenían, y bueno, o sea, como que tratamos de incorporar... Pero... Ahora, Alicia, por ejemplo, en los papers pueden incorporar fotos de las plantas vivas. Antes era solamente ilustración botánica. Creo que para una nueva especie sí o sí tenés que tener la ilustración botánica, pero cuando haces distribuciones o otro tipo de cosas, puedes agregar la fotografía a color. O sea, por eso fue que nos conocimos. Claro. Esto también es bastante nuevo. Antes no se podían poner fotos en las publicaciones científicas. Y la ilustración es una ilustración particular. Ustedes van a ver que las ilustraciones son en blanco y negro, son en líneas, no pueden tener sombreado, no pueden tener, o sea, no pueden ser en 3D. Es como... son como las reglas. Muchas gracias. Y dos preguntas más, que las pongo en una sola, sería ¿dónde se encuentra la Oxalis morronoi
y si está en qué lugares de Patagonia. Bueno, eso es un tema. ¿Dónde la encontraría y qué lugares de Patagonia se pueden Mira, encontrar? las encontramos ahí en la ruta 41, está el punto de GPS, digamos. Yo volví y no la encontré, entonces es como un pendiente que tengo de ir con más tiempo y acampar hasta encontrarla de nuevo, digamos. Ahora hay otra técnica que usamos, que son los modelados de distribución, donde de acuerdo a la localización de los individuos o de las poblaciones que nosotros tenemos, eso hace como una consideración sobre las características ambientales, climáticas, y se hace como una inferencia de en qué otros lugares con características similares podría encontrar la especie. Y bueno, un poco con eso, es como quiero ir a pedir plata ahora para ir a buscarlas de nuevo, pero yo solo las encontré ahí. Muchísimas gracias. Muchos están escribiendo, bueno, están muy agradecidos, que muy bueno, muy interesante la información. Así que estamos muy contentos con todo lo que nos has contado. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Y no sé, Claudia, cómo seguimos, o si sigue Alicia, o si hay otra pregunta. A ver, un minuto. No sé si hay más preguntas, pero si no, seguimos nosotros. Perdón, acá alguien pregunta cómo se diferencia una especie de una subespecie. Y eso viene a criterio del taxónomo. Perdón que conteste así, pero es si vos considerás que tiene como características suficientes como para, no sé, algunas, por ejemplo, hay una variedad que tiene pelos, que es muy pilosa, y hay otra variedad que es glabra, o sea, que no tiene pelos. Pero es la misma especie porque, no sé, conviven, tienen descendencia por el criterio que están usando el taxónomo, entonces dice, bueno, esta es la subespecie tal y esta es la especie tipo. Pero eso también depende mucho con esto que les contaba de los que son splitters, que separan y dicen, esto es un poquito distinto y ya le pongo otro nombre, o los que dicen, bueno, está en la variabilidad que tiene la misma especie, dejémosle el mismo nombre para simplificar. Es como muy del taxónomo. Y también están las variedades. Pero esas son de esas yo no hablo. Los cultivares no. Esto es todo natural. No, Ali, pero la variedad tal, ¿no? Cultivar, variedades. Sí. Perdón, en vez de subespecie. Claro, yo, porque en mi cerebro tengo subespecie y variedad como... ¿Es lo mismo? Las uso igual, claro, yo las uso igual. Okay. Pero porque como que depende del taxónomo las diferencias sutiles, pero en realidad lo que está regulado por código son las especies. Pero bueno. Bueno, gente, cualquier cosa me escriben, saquen fotos. Y la última pregunta que me parece que es interesante es ¿en qué mes la encontraron y si es de floración muy corta? La encontramos en enero. Y fue una cosa preciosa porque estaban esta especie y también estaba la otra Denofila, y era una cosa florida, así toda rosa, preciosa, así que hay que ir en enero. Pero normalmente estas 5 especies, que todas tienen comportamientos similar, florecen entre noviembre y enero, y ya para enero, final de enero, están fructificando. Solo que las reconozco igual porque tienen las hojitas estas tan particulares. Mil gracias, Alicia. Bueno, nosotros vamos a seguir mirando muchas plantitas de fotos. No incluí ninguna imagen de herbario, creo que no tengo. Pero sí he mandado plantas a herbario, así que también por eso es que surgen estos contactos. Claro. Bueno, Claro.
Obviamente puedes quedarte si tenés ganas y si no, mil gracias por compartir este rato con nosotros. Yo voy a poner la presentación. A disposición, gente, gracias. Como veníamos hablando de Oxalis, vamos a empezar con esta familia, pero solo de manera aleatoria. Y ahora no pasa. Un poco de paciencia. A ver, ahora necesito que me den un ok. Si es que se está viendo modo presentación y si pasan Ahora las está en diapositivas. presentación y Y pasan. pasan, ¿verdad? Ok, Ujú. bueno. Sí. Entonces ahí tenemos un oxalis en su hábitat natural y vamos a arrancar hablando de estas plantitas primero para continuar el hilo de conversación que nos dejó Alicia López. Depende del tiempo que nos quede, si no es muy tirano, vamos a ver 6 familias, unos 10 géneros y 20 especies. La familia Oxalidaceae, como pueden ver la distribución mundial que tiene, comprende unos 6 géneros y tiene 770 especies. El género Oxalis en sí mismo tiene 170 especies y en Argentina contamos con 67. Ese número es certero, de 67 especies, porque viene de Alicia, que es obviamente la que trabaja con estas plantas. Los 2 continentes de mayor riqueza de especies de los oxalidáceos, oxalis en general, son América del Sur y sur de África. Hay unos oxalis que tienen usos comestibles, que es la oca, se lo conoce como oxalis tuberosa, no lo tenemos acá en el sur, es una planta del norte, pero de nuestro país, del norte argentino, y Chile, Bolivia, por ahí. Estas raíces, tubérculos, se comen. Yo no recuerdo haberlas visto en los mercados del norte, pero tal vez es porque cuando anduve por allá no lo tenía presente, pero es algo que está dentro de la economía regional del norte, de nuestro norte argentino. Nuestros oxalis patagónicos, yo no tengo todas, las que, por ejemplo, la morrenoy no la tengo en foto, así que todavía falta seguir recorriendo. Estos oxalis laciniata, los conocemos como cuye rosado, ojo de agua. Antes había otra especie que era Oxalis esquamoso radicosa y acá intervino la doctora López para hacerla desaparecer y pasó a ser de esas variaciones que hay dentro de las especies, porque uno ve en el campo que algo es parecido pero no tanto, y dice serán distintas o no, y antes había 2 así como muy parecidas, pero después de todas estas listas y listas de caracteres que van analizando, esas diferencias no son tantas, y bueno, en este caso se unificaron 2 en una. Los números que... A ver si puedo poner el puntero. Ahí se ve punterito. Los números que
que van a ver acá al lado de la distribución es la altura sobre el nivel del mar, los metros sobre el nivel del mar, o sea que este oxalis lo encontramos desde 0 metros a 2600, pero yo lo puse entre paréntesis porque es de estepa, entonces no creo que llegue tan alto. Y acá vamos a usar estas siglas para referirnos a las provincias. Solamente pongo Chile como Chile adyacente, no pongo cada una de las regiones porque sería mucho texto, pero sí identifico un poco mejor en qué provincias encontramos estas especies, en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chile adyacente, y para mí es un poco más bajo que los 2600 porque es de estepa. Este otro oxalis eneáfila, que es por el cual nos conocimos con Alicia, sí se encuentra desde el nivel del mar hasta una zona andina de 2600 metros, es de estepa y alto andina, tiene la misma distribución en provincias y Chile, y el nombre común lo llamamos igual. Las hojas acá sí se ven bien diferentes en el campo, podemos determinarlas en el campo fácilmente, o sea, ya no está la diferencia entre la ciñata y escamoso radicosa, así que es más fácil, menos confusión. Y esta otra es bellísima, tiene unas hojitas así bien glabras, se llaman cuando no tienen pelos. Y es solamente altoandina, entonces puse el 0 metros sobre el nivel del mar entre paréntesis porque no está en la estepa. Y esta información de la cantidad de metros donde se encuentran en las provincias y los nombres científicos aceptados, etc., viene del Instituto Darwinium. Ellos tienen una página web que se llama Flora Argentina, de donde podemos acceder con el nombre científico y vamos a encontrar esta información básica. Si bien todo esto está sacado de papers, de publicaciones científicas, a veces al transcribir esa información pueden surgir algunos errores como estos, y bueno, yo los que estoy segura se los marco. Esta especie es la que usamos para el librito, para la tapa del libro digital que hicimos de plantas altoandinas. Acá aprovecho a agradecerle a Sofía Jiménez que nos hizo el diseño de este libro de manera gratuita y quedó muy lindo. Este lo pueden descargar de la página web de la universidad y creo que está subido también en la página de ISAC, así que es para uso abierto. Y acá son simplemente mostrarles cómo se ven estos papers, uno de Alicia, el formato que tiene un paper, ¿no? El tema de que pocas fotos, todo blanco y negro, y diferenciarlo de lo que es una publicación no científica de la misma autora, de Alicia, donde ahí nos muestra los oxalis de la provincia de Buenos Aires, donde hasta la tipografía puede tener color y puede haber cambio en la tipografía y cuadritos de resaltando temas y bueno, y las fotos en color, etc. Eso es como una gran diferencia de lo que es la bibliografía científica y la que no es científica. Yo les acerqué a la asociación 2 carpetas con papers en los cuales tenemos como base y también informes y bibliografía no científica. Antes de continuar hablando de flores, vamos a mostrar 2 características bien diferentes de las flores. Las que estábamos viendo, los oxalis, son de tipo actinomorfas, es cuando tienen una simetría radial, como que podemos dividirla en muchos planos, infinitos planos, y va a tener siempre 2 partes iguales, más de 2 partes iguales, como una estrella. Y las flores que son con simetría bilateral o zigomorfas, que solamente nos van a dejar dividirlas por un lado y va a tener 2 partes iguales. Si hacemos otra división van a ser esas partes diferentes. Entonces eso es algo de la morfología de la flor muy básica, ¿no? Que uno puede reconocer así
bien a simple vista. Y más que nada lo que vamos a ver a lo largo de estos días son flores, plantas con flores, así que también está bueno saber que las flores pueden tener dos sexos, como femenino y masculino, en la misma flor. En ese caso se llaman flores perfectas. Un nombre más que se utiliza más para los animales es hermafrodita, pero en botánica decimos perfectas. Y también puede haber flores que sean solo masculinas y flores que sean solo femeninas. Cuando están separadas así en femeninas y masculinas, puede suceder que haya de las dos flores en la misma planta, en el mismo pie, en el mismo individuo, o puede suceder que las plantas sean dioicas, que tengan como distinta casa. Oico es casa, entonces hay plantas que son solo femeninas y plantas que son solo masculinas. Vamos a ir viendo de todos estos ejemplos, por eso se los marco. Y ahora vamos a ver flores zigomorfas. Simplemente siguiendo con la O, vimos oxalidáceas y ahora orquídeas. Las orquídeas tienen una distribución cosmopolita, mundial, y su máxima riqueza de especies y diversidad se localiza en las regiones montañosas tropicales. Son unos 800, más de 800, casi 900 géneros con 22.000 especies. Es la segunda familia en número de especies a nivel mundial, las orquídeas. Solo que a nosotros nos llegan pocas, ¿no? Acá en Patagonia, pero llegan. Son plantas herbáceas, mayoritariamente epífitas, y tienen las flores zigomorfas, un pétalo modificado en forma de labelo, con mucha ornamentación, con mucho adorno, y las estructuras sexuales están fusionadas en una columna central, y el polen está agrupado en polinias. Bueno, las flores zigomorfas, ya hicimos la diferenciación en cuanto a la simetría, y ahora vamos a ver esas tres estructuras que les nombro ahí. En cuanto a usos económicos de las orquídeas, lo que más utilizamos es la vainilla, que es una orquídea tropical, y muchísimas orquídeas, por supuesto, se venden como plantas de interior, en nuestro caso, como ornamentales. Nuestras orquídeas tenemos el género Chlorea, que son todas de Sudamérica, hay 50 especies. La Chlorea alpina es la orquídea de flor dorada, y es de estepa, y también un poco en el bosque o en el bosque abierto. Está en todas las provincias de Patagonia, pero la estepa más asociada a la cordillera, ¿no? En Chile adyacente. Otra de ambientes abiertos es la Chlorea magellanica, la orquídea porcelana o orquídea mosaico. También la encontramos en estepa y bosques muy abiertos, y está en Patagonia, en todas las provincias patagónicas, llega a Tierra del Fuego y Chile adyacente. Acá vamos a ver el labelo, es ese pétalo totalmente modificado y que tiene como verrugas, ornamentaciones, a veces colores diferentes también. Bien adentro de la orquídea, de la flor, está la columna donde se han fusionado lo que son los estambres y el estigma. La parte femenina y la parte masculina de la flor están unidas en una columna, en una estructura bien robusta, y en la parte superior aparecen las polinias, que en lugar, esos granos de polen que normalmente nosotros los vemos en estambres, todos esos estambres se han fusionado y son como dos mochilas gigantes, que cuando entra el insecto ahí polinizador se lleva ese paquete de polen a otra flor. Otra chlorea que por poco tiempo tuvo otro nombre, se llamó Correorchis en honor a Correa, una botánica muy, muy famosa también del Darwinion, que ya falleció, y luego volvió ese nombre a Chlorea Cylindrostachya.
Y ahí, bueno, eso depende de quién tome, quién haga el estudio de esas plantas, y luego si es otra persona la que revisa o la misma persona se puede como arrepentir o cambiar de idea y decir, no, bueno, ahora revisando todos estos caracteres es Chloraea y no es un nuevo género, ¿no? Ya no estamos hablando de crear nuevas especies, sino se había generado un nuevo género. Está en Patagonia y Chile, siempre sobre la cordillera, en áreas muy abiertas del bosque y la estepa. Y bueno, en esa no llegan muy alto, no son orquídeas de altura. Acá está la persona que había hecho la revisión, Chemiskui, en 2009, de estos, de Chloraea, de Gavilea, me parece más que nada que estuvo trabajando ella, pero ella había creado el género Correorchis. Después Gavilea es un género con 13 especies del sur de Chile y Argentina, 9 tenemos en Patagonia, y hay una gavilea en la Sierra de las Ventanas, la gavilea odoratísima, que también anda por acá, es como una nueva cita. Se dice que es una nueva cita cuando se amplía la distribución. Odoratísima no llegaba hasta Santa Cruz y ahora está, o sea, se ha registrado la presencia de odoratísima. La que tenemos acá en fotografía es Gavilea vitei, también de estepa y bosque. Fíjense la distribución, es casi exclusivamente nuestra, de Santa Cruz y de Chile adyacente. Son orquídeas con distribuciones bien acotadas. Y acá tenemos el ambiente donde vive. Esto es el sur del lago Viedma. Llegando a Helsingfors. Helsingfors es un punto de hotspots de orquídeas, y ahí se hizo un relevamiento muy exhaustivo que estuvo a cargo de un guardaparque, Sotelo. En el 2013 él publicó un informe interno de Parques Nacionales, un reporte técnico, que no sería una publicación científica, pero tiene mucha, está casi como un paper, pero es tan abarcativo porque él relevó todas las orquídeas que hay en esa zona, y también buscó toda la información presente en el Parque Nacional Los Glaciares. Entonces es otro tipo de información, no es un paper científico, sino que es un informe técnico. Y ese sí se los agregué a la carpeta de bibliografía, y es muy interesante que lo tengan porque está muy bien hecho. Si nosotros viésemos a las plantas siguiendo estas historias de vida que tienen, de la evolución, cómo fueron surgiendo, cuáles fueron primero, cuáles después, las orquídeas las veríamos al final. Las orquídeas son unas plantas muy evolucionadas y estarían al final de las listas sistemáticas de especies. Yo acá les copié el primer pedacito nada más de una lista sistemática básica, donde primero aparecen los helechos, que no todos son los helechos que conocemos como tales, ¿no? Hay otros grupos similares a los helechos, un poco emparentados, pero que no son helechos en sí mismos, como los licopodios. Nosotros tenemos acá el austrolicopodio en el bosque. Otro tipo de helechitos, lo vamos a ver en detalle. Y los helechos en sí mismos son los que tienen esas hojas ya más expandidas, son el helecho típico que conocemos, que hasta podemos tener maceta generalmente en el baño porque necesitan humedad. Estas son todas plantas sin flores, obviamente. Después aparecen los árboles. Dentro de un grupo de árboles tenemos los cupresales, el orden cupresales, la familia de las cupresáceas, el Piligerodendron, o ciprés de las Huaytecas, que anda por aquí en nuestro bosque. Y dentro de ese grupo estarían todas las coníferas que se conocen. Y recién después aparecen las plantas con flores. Es decir, que hubo un mundo verde en el planeta Tierra antes de que hubiese color, que son las flores.
ahora lo vamos a ver en el tiempo. Y de las primeras flores que aparecen son las magnolias, y muy íntimamente relacionadas con ellas están la familia Winteraceae, que es el canelo, que también lo tenemos acá en el bosque. Y otras bastante antiguas son las ranunculales. A ver si puedo bajar esto. Bueno, no me deja. Donde está nuestro calafate. Entonces, nosotros no vamos a seguir este orden sistemático, porque nos pasaríamos viendo helechos y cosas verdes hasta después llegar a las flores como al final, y en realidad siempre lo que nos interesan son las flores. Si nos ubicamos en el tiempo y tenemos el inicio del planeta Tierra bien hacia la parte inferior, luego la era paleozoica, el mesozoico, el cenozoico, vamos a ver estos globitos, que algunos se cierran porque son plantas que se extinguieron en algún momento de la historia de la Tierra. Hay otros globitos que fueron abundantes y quedaron pocos representantes, como las cicas. Hay unos que solamente les queda uno o dos géneros actuales. Uno muy conocido es el Ginkgo biloba, que ha tenido una gran diversidad en el pasado, pero todavía hay una especie viviente. Y bueno, muy por acá, muy por abajo, en la base, es cuando aparecen las plantas vasculares, las plantas que colonizan la tierra, las plantas que tienen un cuerpo que se puede mantener en pie. Porque primero estuvieron en el planeta Tierra las briófitas, que es este primer grupo que aparece acá, que es donde están los musgos, las hepáticas y antocerotes. Y fíjense lo interesante, que aparecen y se mantienen en el tiempo en la misma cantidad, ¿sí? Y son las plantitas que menos importancia les damos, porque son pequeñas, porque son chiquititas, porque pasan desapercibidas, ¿sí? Pero gracias a esas plantitas que salieron del agua y colonizaron la tierra, apareció todo este otro mundo de plantas verdes. Y luego, muy recientemente, al final del Mesozoico y principios del Cenozoico, en el Cretácico, cuando se extinguen los dinosaurios, ahí se produce la explosión de las plantas con flores. Antes, como les decía, el mundo era verde y no había color. Entonces, esa explosión, como se la suele llamar, también es una explosión en número y cantidad, o sea que sobrepasa a cualquier otro grupo de plantas que haya existido en el pasado. Obviamente que del pasado tenemos evidencia fósil, y esa evidencia fósil siempre es fragmentaria, siempre nos está contando una historia no completa de lo que sucedió en el pasado. Puede ser que haya habido más, pero no tenemos registro. Entonces cada grupo tiene cierta cantidad de especies fósiles, y nunca llegaron a ser tantas como las plantas con flores con las que convivimos hoy. Esta radiación de plantas con flores también es contemporánea con la radiación de los mamíferos. Entonces, es por eso que debe ser que son como más, como que nos interesan más, somos contemporáneos. Entonces les decía que nos vamos a centrar en las plantas con flores, pero vamos a ver dos ejemplos solamente de otros grupos diferentes, un grupo similar a los helechos y otro de las netofitas. Este grupo similar a los helechos son los ophioglosales, el orden ophioglosales, que si lo ven no parece mucho un helecho, pero yo se los quería mostrar porque acá también hay una historia de relación con un botánico que me escribió preguntándome por estas colecciones. Yo antes,
coleccionaba plantas, las herborizaba y las enviaba al Instituto Darwinium, entonces hay muchísimo material mío allí en el Darwinium, y cuando uno entra ahí como buscando por especie o por colector, puedes encontrar esos materiales. Entonces me escribe una persona que no conocía, me pregunta por material coleccionado de esta especie sin envenenar. Y yo digo, ¿cómo sin envenenar? Y me dice, porque los ejemplares que están en el herbario pasan por un proceso antes de ser depositados en esos armarios que les mostraba Alicia. Luego del secado en las estufas, se les coloca algún antihongo, algún veneno antihongo, para que de esa manera resistan cientos de años. Porque al estar secos y todo, algo del ambiente puede penetrar y arruinar un ejemplar del herbario. Entonces él necesitaba material fresco. Y me hablaba de mis colecciones recientes, y yo decía, pero si yo hace un montón que no junto plantas, ¿qué colecciones? No sabía de qué colecciones me estaba hablando. Bueno, le respondí que no tenía material que no estuviese depositado en el Darwinium, que todo lo había mandado allá, y ahí quedó nuestra conversación. Pero después vino a Calafate, porque Calafate es un lugar atractivo para venir. Entonces él llegó a Calafate, Esteban, y me escribe, de casualidad estarás en Calafate, así nos vemos, charlamos. Bueno, nos encontramos, yo le llevé mis fotos, llevé mi computadora y le empecé a mostrar las fotos que tenía. Por ejemplo, esta está tomada en Río Turbio. Ustedes ven el puntito, ¿no? Cuando yo les marco así. En la izquierda está perfecto. en la foto de la izquierda, esta fue tomada en Río Turbio, esta de la derecha es del Cerro Cristal, y así le iba nombrando sitios de donde yo había fotografiado esta planta, una cerca del glaciar Perito Moreno, otra en Estancia Cristina, y no me hablaba, miraba las fotos y estaba mudo. Y digo, ¿qué pasa? O sea, ¿estarán mal? ¿Serán distintas especies? No sé. Y me dice, ¿y cómo que tenés de tantos lugares? Bueno, porque donde está le saco foto. A mí me parece una plantita rara, una plantita interesante. Dice, pero es que entre las colecciones de Spegazzini, las colecciones de Carlos Spegazzini y las tuyas, no hay colecciones. No hay. En ese interín de 100 años, nadie coleccionó esta planta. Y ahí yo me quedé muda. Y dije, pucha, con razón eran colecciones recientes y hacía más de 15 años que yo había juntado estas plantitas. Así que bueno, quedamos en que al otro día nos veíamos y fuimos al Glaciar Moreno, le pregunté si tenía los permisos de colección y fuimos, y en el arroyo Cachorro, subiendo por ahí, están estos helechitos. Y después, bueno, me pareció tan interesante esta historia que yo la incluí en la guía de plantas del bosque. Si bien no es muy de bosque, está en lugares súper abiertos, en estepa, en la altura, pero está también entre los huecos abiertos del bosque. O será que si está entre plantas no lo vemos, no la vemos porque tiene 5 centímetros como mucho. Entonces, cuando estaba armando la página de esta planta, le pregunté a Esteban, le digo, pero ¿y cómo se llama de nombre común? Y me dice, y no tiene nombre común, si no la conoce nadie, si nadie la ve, si pasa desapercibida. O sea, las plantas tienen nombre común cuando tienen algún uso utilitario para nosotros, cuando son bellas y las reconocemos como algo hermoso, o cuando son malezas, porque nos incomodan y nos molestan. Entonces también tienen nombre, pero si no las vemos, no tienen ningún nombre. Entonces dije, bueno, yo le voy a poner un nombre, y así se llamó el helechito de Esteban, el Botrychium duceni, que es bastante común. Fíjense la distribución, está desde Mendoza hasta Tierra del Fuego, en Chile adyacente, en alturas muy bajas hasta alturas bastante altas. Yo lo veo por todos lados,
pero ¿será que hay que afinar el ojo? O que andan pocos botánicos en el campo. Ese debe ser el tema. Y además, claro, que los botánicos que salen al campo están buscando específicamente las plantas con las cuales trabajan, no es que van coleccionando un poco de todo. Y el otro ejemplo que quería mostrarles de plantas que no tienen flores son las efedras, la familia de Efedraceae. Fíjense la distribución en el mapita, en el color verde es donde se encuentran las plantas y no nos tienen en consideración. Acá abajo en la punta extremo sur de Patagonia parece como que no existieran las plantas acá. Pero están. Esta foto es del bosque petrificado de La Leona. Es un ejemplar masculino, a simple vista sí lo podemos ver, y es Ephedra chilensis, antes se llamaba frustillata y cambió un poquito la especie, y también la encontramos en ambientes abiertos de estepa, en Alto Andina, y me va a quedar esa rayita ahí, ¿cómo la saco? Ayuda. Bueno, y hasta bastante alto en las montañas. Son 50 especies en un solo género llamado Ephedra. Y este es uno de los casos donde hay plantas femeninas y plantas masculinas. Recuerden que estamos ante una planta sin flores. Lo que tenemos acá de color amarillo, que es un acercamiento de esta planta, son las estructuras reproductivas masculinas, ¿sí? No son flores. Tampoco son conos, porque no es una conífera, es otro tipo de planta. Y acá a la derecha tenemos las estructuras reproductivas femeninas, que tienen como estos globitos que son bien como papel, como una textura de papel. Esta foto de un ejemplar femenino es de Laguna Nimes, así que muy cerca acá pueden ir y conocer las dos. Están femeninas y masculinas en Laguna Nimes, y ahora han marcado un sector para visitar plantas, apenas uno ingresa a la Laguna Nimes, y están marcadas las efedras. Así que esta es una planta muy interesante, muy antigua, evolutivamente hablando. No quiere decir que el ejemplar tenga miles de años, sino que la historia evolutiva de estas plantas es antiquísima. Y volvemos a las plantas con flores y nos vamos a la A como para tener un orden. Vamos a ir viéndolas un poco en orden alfabético dentro de lo que es este gran grupo de plantas con flores. Las Apiaceae, que comúnmente se llamaban umbelíferas. También esos eran nombres científicos, pero más antiguos. Las umbelíferas, después se pasó el nombre a Apiaceae. Estas cosas fueron variando en estas historias de la clasificación de las plantas. O sea, había teorías de clasificación donde se usaban determinados nombres y después cambiaron por otros, y no todos los nombres cambiaron, pero algunos sí. El de las umbelíferas fue el caso. Umbelas hacía referencia a una inflorescencia de tipo umbela, que viene del nombre paragua. Es una familia cosmopolita, son plantas de zonas altas, cálidas o frías, y generalmente evitan las tierras bajas de zonas tropicales. Hay unos 440 géneros con 3.700 especies en el mundo. Son hierbas, menos frecuentemente arbustos, plantas rastreras, tuberosas, con forma de cojín, como las plantas como almohadón. Raramente árboles, y las flores se disponen en umbelas, o sea, todas las flores están agrupadas en una inflorescencia como un paragüitas. Los usos económicos más importantes que tienen son como hierbas o especias: el perejil, el cilantro, el hinojo, el apio, el comino, el anís, son todas Apiaceae.
hay varias verduras que comemos normalmente, como las zanahorias, y la mayoría de estos cultivos vienen de la zona de Eurasia y el Mediterráneo, pero se cultivan en todo el mundo. Nuestras Apiaceae, tenemos un género que también ha estado ahí siendo un poco toqueteado, manipulado, que es Azorella, y también estaba Mulinum y ahora lo juntaron. Los Mulinum que conocíamos pasaron a ser Azorellas. Hay 35 especies en este género Azorella. Este neneo de hoja pequeña es el Microphyllum. Bueno, ahora es Microphylla, también fíjense cómo es la terminación del género, se repite en la terminación de la especie, después si termina en A, el epíteto específico también termina en A, y bueno, está en toda la Patagonia, en Chile, y es de estepa y alto andina. Este género a mí me encantaba porque es un nombre guanaca, también lo metieron dentro de Azorella. Yo no sé si estos géneros desaparecieron, guanaca, si no existe más, o quedaron algunas otras especies. Si los Mulinum también, no sé si es que todos los Mulinum los metieron en Azorella, pero bueno, fueron como cambios drásticos de lo que conocíamos, ¿no? Porque justamente el neneo lo conocíamos todos, me parece. Este es de estepa, la guanaca, le podemos seguir llamando así como un nombre común, aunque haya cambiado el nombre científico, y está desde Chubut a Tierra del Fuego y en Chile, y el neneo que veníamos hablando, que el famoso Mulinum spinosum, que ahora cambió a Azorella prolífera, totalmente cambió el nombre. Lo seguiremos llamando neneo para los amigos, y está en toda la Patagonia, en Chile, en estepa, y un poquito se quiere meter al bosque, sobre todo al bosque degradado, ¿no? Esta es la publicación donde se hicieron todos esos cambios. Yo no la pude bajar completa, solo está visible el resumen cuando son papers pagos, que uno tiene que ingresar y pagar para bajarlos, solo te dejan ver el resumen, y obviamente que en estos países de Sudamérica nadie paga por un paper, así que en caso de ser necesario tener ese paper, si es una persona que está trabajando en este grupo, se comunicará directamente con los autores para que se lo envíen. Y si no, haciendo búsquedas más exhaustivas se puede llegar a los papers completos, y también depende en qué instituciones uno se encuentre, porque, por ejemplo, si uno está dentro de una universidad, hay acceso a las bibliotecas del MINCIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero después cuando estás en tu casa ya no tenés ese acceso, entonces eso es un gran limitante. En un momento había como que te daban el código para que vos lo tuvieses en tu computadora, pero a mí ya me lo sacaron, y puedo bajar los papers que están open access, los que están abiertos. Siguiendo con el mismo género, a Azorella monantha, son todas, se les da casi el mismo nombre común, como leña piedra, yareta, mogote. Esta está en estepa y alto andina, desde Mendoza hasta Tierra del Fuego, en Chile adyacente. Esa foto es en el río de las Vueltas. Azorella trifurcata, los mismos nombres comunes, la misma distribución, pero también aparece en San Juan, un poquito más al norte, y bueno, está por todos lados. Y Azorella patagónica, un poco más sureña, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, no aparece citada para Chile y es de estepa. Unas plantas similares, pero que son de otro género, son los Bolax, que tiene 2 especies nada más, Bolax gumífera, la otra no me la acuerdo, es altoandina, y acá yo hice la salvedad de que tanto si es altoandina, entonces no la encontraríamos a 0 metro, y como la tenemos solo para Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chile adyacente, tampoco llegaría tan alto, no tenemos estas alturas
donde haya vegetación a 3.500 metros. Entonces estos dos números de la altura a la cual se encuentra hay que revisar en la página del Darwinium. Esas son anotaciones que yo me voy haciendo porque me tomo el tiempo de ver esos detalles y después hago como un listado y me comunico con ellos y van acomodando cosas. También a veces hay fotos que están mal puestas en cuando uno entra a una especie. Y acá les hice unos dibujitos porque las plantas son todas iguales a simple vista, pero cuando uno se acerca a las azorelas y las mira en detalle, siempre tiene que como tratar de individualizar las hojas. Entonces vamos a tener que la monanta es como una palita, pero larga, no tiene pecíolo, o sea, no hay un palito de conexión entre la lámina y la planta. Estas hojas, cuando no tienen ese pecíolo, se llaman sésiles, como que están sentadas en la planta, directamente apoyadas. La sorela patagónica tiene como la lámina más expandida y acá se comprime un poquito antes de apoyarse sobre la planta. La trifurcata es muy fácil porque son hojitas divididas en tres y es idéntica a la microfila, solo que varía muchísimo el tamaño. Esta que es micro es porque es chiquitita, entonces tiene las tres puntitas pero bien pequeña. Esta trifurcata, patagónica y monanta, si las vemos rápido parecen lo mismo, pero apenas vemos de separar un poco las hojas, ahí vemos si tiene tres puntas o una, y esas diferencias entre ellas. Y el neneo, que es la sorela prolífera de ahora, tiene la punta de las hojas bien puntuda, es como casi terminada en espina. Y Volax es algo muy chiquitito, las hojas están totalmente como cerraditas y tienen glándulas y pelos ahí en los extremos. Dentro de la misma familia, estas las muestro porque me han preguntado a veces por el cilantro silvestre, que uno lo ve por acá nomás subiendo a la excursión de las 4x4, hay mucho. Y bueno, al tocar la hoja obviamente es olor a cilantro, entonces es como bien llamativo qué es lo que hace un cilantro acá. Si bien el cilantro es de la misma familia, el comestible, el comercial será otra especie, pero este tiene los mismos compuestos químicos en sus hojas. Y se llama Sanicula graveolens y es un género con 2 especies nada más. Está en estepa y altoandina, por eso puse entre paréntesis en 1500, tiene que ser un número más bajo, casi de 100, 200 metros es donde lo encontramos acá, y a bien alto porque llega a Mendoza y por casi todas las provincias patagónicas, pero fíjense que falta Chubut. Cuando están todas las provincias patagónicas les pongo Patagonia, pero si falta alguna se las enumero porque eso significa que falta muestreo, ¿no? No es que falte, que no esté en tal provincia, sino que no está depositada en herbarios para justificar esas distribuciones. Y una familia más con la A, es la Amarilidaceae, también de distribución mundial, y nos vuelve a faltar acá que nos pinten a nosotros en el extremo sur de la Patagonia, como que no hubieran plantas. Es de regiones tropicales y subtropicales. La familia posee 3 centros principales de distribución: América del Sur, sur de África, la región mediterránea de Europa y norte de África. Posee unos 60 géneros con 800 especies, son hierbas perennes con bulbo, como pueden ver en las fotos, la mayoría de zonas secas con estacionalidad marcada. Y acá yo no veo porque tengo esto cruzado. Y las fotos son de cebolla y ajo. Nuestras amarilidáceas también son unas pequeñas cebollitas, el cebollín de las nieves, una planta de estepa y altoandina. Tiene este género Tristagma, tiene unas 15 especies.
Alicia hizo mención a unos colegas que estaban trabajando con iridáceas, con Sisyrinchium, pero Agostina Sassone, creo que lo puse acá, sí, Agostina Sassone también trabajó con Tristagma, hizo su tesis con estas plantitas, y así que están bien determinadas. O sea, cuando algún taxónomo toma un grupo y lo estudia en profundidad, uno puede tener la certeza de que están bien los nombres y todo lo que se conoce de esas plantas es conocimiento actualizado, a eso me refiero. Porque cuando no se hace ese estudio exhaustivo, lo que se conoce son datos muy aislados, ¿no? Muy separados. Entonces esta plantita, que la encontramos en estepa y en Alto Andina, está en toda la Patagonia, en Tierra del Fuego, y en Chile adyacente. Creo que con eso yo terminé para hoy. Me parece que estamos en tiempo para responder preguntas. Yo me había puesto una alarma en 4 minutos, así que me parece que estamos bien. Alicia, ¿estás ahí? ¿No te fuiste? Perfecto. Bueno, Claudia, hay varias preguntas. Bueno, yo corté en esta, o sea, armé una cierta cantidad de plantas por día, dependiendo, bueno, tenemos otras presentaciones, de la cantidad de preguntas que surjan, etcétera, pero me parece que estamos a tiempo como para responder las preguntas y terminar el horario, creo. Bárbaro. La primera pregunta es, cuando hablaste del cambio, de que el universo, el mundo era verde y hace una explosión de las flores en el momento que desaparecen los dinosaurios, preguntan a qué se debe ese cambio tan brusco, porque surgen los colores, digamos, en las plantas. Y si se puede responder. No creo que pueda responderme. La evolución no tiene un camino y no tiene un porqué. Las especies van apareciendo, otras van desapareciendo a lo largo del tiempo geológico de la Tierra. Puede ser por determinados eventos catastróficos, cuando se producen extinciones. Ustedes saben que hubo 5 grandes extinciones en el pasado, que estamos viviendo la extinción número 6 provocada por nosotros mismos. Y cuando se producen estas grandes extinciones aparecen las oportunidades para otros organismos que se desarrollan. Y bueno, ahí es donde se produce la extinción de los dinosaurios, que es la historia archiconocida, y así como se diversifican los mamíferos, ¿sí? Sucede lo mismo con las plantas, que aparecen las plantas con flores y se diversifican en gran número. Ahora, ¿por qué sucede? Tal vez por una posibilidad de nuevos nichos o nichos que no estaban ocupados, que son esos ambientes específicos donde se desarrollan las especies, y millones de explicaciones más que no las sé. El problema de todología no lo tenés todavía, pero creo que se explicó muy bien todo lo que nos contaste. Después muchos votan porque el helechito se llame el helechito de Claudia. Y No, después, Esteban, es de Esteban. después preguntan, ¿cuál es la efedra que podemos encontrar en los jardines esteparios? ¿A qué se refieren con jardines? ¿Como cultivada? No sabría decirte, pero seguro que quien preguntó nos lo va a aclarar. Mientras tanto, te preguntan si hay un tipo de azorela que es una especie especial del parque. Del Parque Nacional. Sí, Sorella, que es especie exclusiva del Parque Nacional.
No lo tengo, no lo sé. No lo sé. Especial, no exclusiva. Ahí está mi alarma. ¿Qué es especial, no exclusiva? Si pueden reexplicar las preguntas. ¿Quién hizo la pregunta se anima a explicarla directamente? En las fracciones de estepa que tenemos en nuestras casas, en los jardines esteparios. Sí, es esta efedra, es la única efedra que tenemos por acá, la efedra chilensis. Ella misma. Lo que pasa es que, bueno, ese ejemplar de la fotografía es como gigantesco, pero por ahí las que están en Laguna Limes o puede haber en cualquier parche de estepa son como cojín, ¿no? Como una sorela también, si la miras rápido. Pero sí, esas plantas hay que cuidarlas, hay que conservarlas. Si la tienen en el jardín de su casa, es una joya para tener. Ponerle cartel y hacerle una fiesta también. Hay una del nombre Vulgar Ñanco. Ñanconahuel. No sé con qué otra cosa está enganchada, porque si hay un nombre vulgar, será una sorela. Pues dice Ñancolahuen es el nombre vulgar para 2 especies de valeriana. Valeriana, sí, me suena a una valeriana. Que todavía no llegamos ahí. Bien. Yo también estoy mirando el chat, pero decime vos, Danilo. Bueno, perfecto, si lo vas leyendo. Bueno, acá nos explica que La especial del parque hay que buscarlo, no sé, debe estar nombrado en algún folleto o en algo, en alguna infografía del Parque Nacional, no lo sé cuál será. hay una Carlos. pregunta que dice, en el caso de la efedra ocreata, ¿no se pueden considerar entonces a los conitos en las uniones de las ramas flores? No, las efedras no tienen flores, no pertenecen al grupo de las plantas con flores, ni siquiera son coníferas, son un grupo, están en un grupo especial, son diferentes. Y allá arriba quedó como la carnosa y clarinifolia, esas son valerianas, todavía no estamos con las valerianas. Bueno, Sí, siguen acá con las dice valerianas, Ñancolahuen. se confundieron entre las azorelas y valerianas, no sé. Nada que ver. En el caso... Bueno. Estoy viendo si no me olvido alguna pregunta. No sé, Carito, si te hicieron alguna directo a Si alguien Isaac. hizo pregunta y se fue como pasando rápido, vuelva a escribir. Podría mostrar el esquemita de las azorelas. ¿Yo dejé de compartir o no? A ver. Si dejaste de compartir, tendrías que volver a Entonces compartir. tengo que volver a compartir. A mí ese dibujito me sirve un montón para identificarlas en el campo. Obviamente que... No. Este. Ese. Obviamente que hay más azorelas, lo que yo les muestro no es todo lo que hay porque no tengo fotografía de todas las plantas, ojalá, no creo que me alcance esta vida para tenerlas. O sea que hay muchas más especies siempre y bueno, pero estas son como las más comunes, las que uno va a encontrar en caminatas que no nos estamos yendo demasiado lejos de lo que visitamos siempre. Varios De que todos piden modos, la salida de campo.
La charla queda grabada, ¿no es cierto, Danilo? Porque todo lo que Sí, son sí, esta anotaciones, charla queda grabada. ujú, eso les sirve para tomar datos después o para hacer preguntas después, porque por ahí uno no se da cuenta de lo que quiere preguntar en el momento y te surge, a mí por supuesto, siempre me surgen las preguntas después cuando terminó todo, porque soy lenta. Ahí hay una pregunta, si la querés leer, que Estoy con es, la pantalla, dejo de compartir. ok, o te la digo, atendiendo a la Dale. pregunta del gringo, ahí desapareció, ahí apareció. ¿Tenés idea o alguna idea cómo pudo impactar en la evolución de los insectos polinizadores, abejas, abejorras, mariposas, esa explosión de flores de colores? Es decir, ¿se sabe si la evolución y posible expansión de los mismos en la forma que hoy los conocemos es coincidente con ese periodo? ¿Es previo? Los insectos existían antes de las plantas con flores. Ahí lo que hubo se conoce como coevolución, cuando distintos organismos interactúan de forma muy estrecha. Y por supuesto que las plantas con flores utilizaron, podríamos decir, o no sé si podemos usar esa palabra, a los insectos en su beneficio, en su provecho. Los vieron como polinizadores y generaron las plantas con flores, tienen las flores para atraer a los polinizadores, o sea, no tiene otra función. La flor no es para que nosotros vayamos a deleitarnos con su belleza, sino que es para que los polinizadores vayan y se lleven el polen de una planta a la otra. Entonces, si bien existían insectos, todos los linajes de insectos ya estaban presentes, la explosión fue mutua, tanto las flores como los insectos, sí. Es previo, conocemos. O sea, creo que está, o sea, previamente existían insectos, pero en el momento de la explosión de flores es como que se genera diversificación de, de cantidad y diferencia, o sea, todo pasa a ser mucho más abundante y diferente y específico. Hay plantas que tienen sus polinizadores específicos, ¿no? Que no cualquiera va y le lleva el polen de un lado al otro, sino que coevolucionaron en forma conjunta. Bien. Bueno, buenísimo. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Bueno, todos están Mañana muy vamos a contentos estar con... mañana nos va a acompañar Clara Pisolito, así que vamos a tener así como hoy una breve presentación. Va a hablar ella primero, yo las convoqué a ellas primero como para que se liberen más rápido, porque si no uno nunca sabe en qué momento tiene que entrar y bueno, prefería que estas invitadas de honor que tenemos hablen primero y después yo sigo mostrándoles las plantas que tenemos, las hermosas plantas que tenemos en nuestra zona. Bueno, todos están muy contentos, estamos muy contentos con la charla, aprendimos mucho. Mañana nos vamos a volver a encontrar. Recuerden que la sala abre a las 19:15 y después vamos dando acceso a medida que van ingresando. Digo, porque alguien preguntó hoy por el tema del horario. Es 19:15, se empieza a dar acceso y recién vamos a empezar a las 19:30, 19:35 con los 5 minutos de espera. Bueno, no sé si Carito querés agregar algo. No, nada, agradecer otra vez a Alicia, Claudia, bueno, y Danilo por todo tu trabajo. Y mañana nos vemos, ahí estaba recordando en el chat, 19:15, lo mismo que acabas de decir. Así que muchísimas gracias a todos por participar.
Bueno, por mi parte, gracias a todos los que están conectados, porque para nosotros que nos interesan las plantas es como que esto se multiplique, es como maravilloso. Bueno, muchísimas gracias y hasta mañana entonces. Chao. Muchísimas gracias, Alicia. Y a Claudia Alicia, ¿la bienvenida. dejamos entrar mañana si quiere? O... Sí, por supuesto. Bueno, Por supuesto. bueno, Bueno, chao. hasta mañana Bueno, entonces. hasta mañana. Gracias a todos. Chao, chao.